Hola y bienvenido. Este es el rincón donde la curiosidad se relaja y la ciencia toma el camino largo hacia el sueño. El viaje tranquilo de esta noche nos llevará a través de una de las fuerzas más misteriosas que rigen nuestras vidas, pero que apenas entendemos: el tiempo. Se nos escapa entre los dedos, moldea nuestros días y a veces nos juega bromas, especialmente cuando estamos esperando que hierva el agua del té. Pero antes de desentrañar el delicado tejido de los segundos, me encantaría saber: ¿desde dónde nos escuchas? ¿Y qué hora es en tu rincón del mundo? Curioso, ¿no? Un vídeo sobre el tiempo, y aquí estamos, dispersos por distintos usos horarios, todos llegando a este preciso momento desde nuestro propio pedazo del reloj. Si este viaje te resulta reconfortante, interesante o simplemente una buena forma de desconectar tras un día largo, me haría mucha ilusión que le dieras un me gusta al vídeo o incluso que te suscribas. Eso ayuda a que este pequeño refugio de calma llegue a otros que también podrían necesitar una pausa apacible. Ahora bien, espero que esto no sea tan fascinante como para mantenerte despierto. Pero si así fuera, al menos habrás aprendido algo sobre la estructura del universo antes de cerrar los ojos. Así que acomódate, afloja tus pensamientos y empecemos. Porque en algún lugar entre los segundos y los siglos, entre los sueños y la luz del día, se encuentra la historia del tiempo. El tiempo tiene una forma curiosa de estirarse o encogerse, ¿verdad? 10 minutos atrapado en el tráfico pueden parecer una eternidad, mientras que 10 minutos inmerso en tu pasatiempo favorito desaparecen más rápido que la última galleta en la caja. Y sin embargo, los relojes avanzan al mismo ritmo, segundo tras segundo, minuto tras minuto. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente? La respuesta comienza no con la física, sino con tu cerebro. Nuestra percepción del tiempo, esa sensación interna que nos dice cuándo empiezan y terminan las cosas. Es sorprendentemente flexible. Los psicólogos la llaman tiempo subjetivo y está profundamente influida por la atención, las emociones y la memoria. En otras palabras, cómo sentimos el tiempo puede ser muy distinto a cómo realmente transcurre. Empecemos con la rareza de la espera. Imagina que estás en la sala de espera del médico. Las paredes son beige, las revistas están más muertas que informativas, y un reloj hace tic-tac en la esquina como si compitiera por ser el sonido más irritante del mundo. 5 minutos ahí pueden sentirse como media hora. Eso ocurre porque tu cerebro está hambriento de estímulos. Cuando no pasa gran cosa, tu atención se vuelve hacia adentro, y ese enfoque interno te hace más consciente de cada segundo que pasa. Compáralo con una charla animada con un amigo o con perderte en un buen libro. En esos momentos, estás completamente comprometido, y tu cerebro deja de registrar el paso del tiempo tan de cerca. Es como si tu mente dijera: estamos ocupados, no hay que mirar el reloj. Y cuando menos lo esperas, han pasado horas. Esto se conoce como estado de flujo, un término acuñado por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, en el que la percepción del tiempo se desvanece mientras te sumerges plenamente en el presente. Curiosamente, la novedad de una experiencia también influye. Cuando vives algo nuevo o inusual, tu cerebro tarda más en procesarlo y almacenarlo como recuerdo. Después, al recordarlo, parece que ocurrió durante más tiempo, porque hay más material mental almacenado. Por eso, los veranos de la infancia parecen eternos. Tu cerebro estaba constantemente procesando cosas nuevas y registraba cada instante. Pero al crecer y establecer rutinas,
nuestro cerebro se vuelve más eficiente, guarda menos momentos destacados, reduce el metraje y como resultado, el tiempo parece acelerarse. Las emociones también juegan un papel. Estudios muestran que el miedo y la ansiedad pueden ralentizar nuestra percepción del tiempo, mientras que la alegría y la emoción la aceleran. Existe incluso una teoría que dice que en situaciones intensas o peligrosas, el cerebro graba recuerdos más densos, lo que da la ilusión de que el tiempo se ha ralentizado. Esto lo han reportado personas que han estado en accidentes de tráfico o emergencias. No es que el tiempo realmente se desacelere, sino que el cerebro registra más detalles por segundo, creando una especie de efecto de cámara lenta. Y luego está el fenómeno universal del aburrimiento. Seguramente has oído la frase, el tiempo vuela cuando te diviertes. Pero la inversa, el tiempo se arrastra cuando estás aburrido, es igual de cierta. Los neurocientíficos han descubierto que cuando estamos aburridos, el marcapasos interno del cerebro, sí, existe algo así, se vuelve más activo. Esto genera más pulsos en nuestra percepción, haciendo que el tiempo parezca pasar más lento, como si tuvieras un baterista hiperactivo en la cabeza, marcando cada instante de un momento aburrido. La cultura también moldea cómo percibimos el tiempo. En inglés, solemos hablar del tiempo como si fuera un recurso. Gastamos tiempo, ahorramos tiempo, o se nos acaba el tiempo. Pero en otras lenguas, como el Hopi, no se concibe el tiempo como una línea por la que uno avanza, sino más bien como un conjunto de condiciones o un paisaje. Este lenguaje afecta la forma en que distintas culturas piensan sobre el pasado y el futuro. En algunas regiones del mundo, la gente señala hacia atrás para indicar el futuro, porque es lo desconocido, lo que no se ve, y hacia adelante para hablar del pasado, porque ya ha sido vivido y está a la vista. Lo opuesto a cómo lo representamos en la mayoría de las culturas occidentales. ¿Y qué hay de nuestro reloj interno? ¿Existe algún mecanismo biológico que nos dé, al menos, una idea aproximada del paso del tiempo? La respuesta es más o menos. Los seres humanos tenemos lo que se conoce como ritmo circadiano, un ciclo de aproximadamente 24 horas que regula el sueño, la temperatura corporal y los niveles hormonales. Pero este ritmo es más parecido a un temporizador diario que a un cronómetro preciso. Para periodos más breves, segundos, minutos, los científicos creen que usamos una especie de cronómetro mental, basado en una red de regiones cerebrales que incluye los ganglios basales y el cerebelo. Este sistema parece confiar en un flujo constante de pulsos neuronales. Cuando estimamos cuánto tiempo ha pasado, estamos, sin darnos cuenta, contando esos impulsos. Pero no somos especialmente buenos en ello. Nuestras estimaciones pueden desviarse mucho, sobre todo si estamos haciendo varias cosas a la vez, distraídos o emocionalmente alterados. Existe incluso un fenómeno curioso conocido como el efecto del viaje de regreso, donde el trayecto de vuelta parece más corto que el de ida, aunque hayan durado exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en la ida, el cerebro está procesando información nueva, pero en el regreso ya conoce el camino, así que todo le resulta más familiar, más rápido, menos detallado, y no podemos olvidar una de las distorsiones temporales más universales de todas: el botón de repetición del despertador. De alguna manera, esos 9 minutos entre alarmas se sienten más breves que cualquier otro intervalo de 9 minutos en el universo. No hay una explicación científica definitiva para esta sensación.
pero probablemente se deba a una combinación de sueño interrumpido, conciencia parcial y un cronómetro interno completamente desorientado. Entonces, ¿qué es el tiempo, al menos en cuanto a lo que experimentamos? No es solo un número en un reloj, ni la sombra proyectada por un reloj de sol. Es una sensación, una percepción, un juego entre la atención, la memoria, las emociones. Cambia con nuestro estado de ánimo, con la edad, incluso con el idioma que hablamos. Se acelera cuando estamos enamorados, se ralentiza cuando tenemos miedo y a veces simplemente parece desvanecerse. Y aunque la física pueda llegar a explicar qué es el tiempo a escalas cósmicas, nuestra experiencia personal del tiempo seguirá siendo algo profundamente humano, inestable, maravillosa y en ocasiones deliciosamente imprecisa. Si el tiempo es misterioso, entonces nuestros intentos por medirlo son una prueba tanto de nuestra genialidad como de nuestra impaciencia. Desde los antiguos relojes de sol hasta los relojes atómicos, llevamos milenios intentando capturar esta fuerza invisible en algo que podamos ver, contar y, con suerte, organizar. Porque aunque el tiempo no espere a nadie, los humanos adoramos pedirle que se detenga un momento. Viajemos ahora al pasado profundo, cuando los primeros cronómetros no eran relojes ni calendarios, sino el cielo mismo. Nuestros ancestros fueron observadores expertos del firmamento. El sol nacía y se ocultaba, la luna cambiaba de forma. Las estaciones se sucedían como mareas lentas. Estos fueron los primeros calendarios naturales, sin necesidad de pilas ni tecnología. Los antiguos egipcios fueron de los primeros en formalizar la medición del tiempo, alrededor del año 1500 a.C. Construyeron obeliscos enormes que funcionaban como relojes de sol gigantes. Siguiendo la sombra que proyectaban, podían dividir el día en segmentos, aunque la duración de esas horas cambiaba con las estaciones. Una hora de verano era notablemente más larga que una de invierno. No era exacto, pero bastaba para la agricultura, las oraciones y para organizar una sociedad que seguramente ya llegaba tarde a algo. Después vinieron los relojes de agua. Los usaron egipcios, griegos y chinos. Funcionaban midiendo el flujo constante de agua entre recipientes. Eran simples, constantes, y funcionaban también por la noche. Una gran mejora sobre los relojes solares. Algunos eran sorprendentemente complejos, con engranajes, figuras móviles y campanas que marcaban las horas. Podrías decir que fueron los primeros dispositivos inteligentes, aunque un poco más húmedos. Mientras tanto, en Mesoamérica, los mayas desarrollaron sistemas de calendarios increíblemente precisos. Sus ciclos lunares y solares se medían con una exactitud asombrosa, y su calendario de cuenta larga abarcaba miles de años. Para una civilización que no usaba metales ni animales de carga, su dominio del tiempo era verdaderamente cósmico. En Europa, los relojes mecánicos no comenzaron a marcar historia hasta la Edad Media. Eran enormes, ruidosos, instalados en torres de iglesias o monasterios. No tenían manecillas ni caras visibles. Simplemente hacían sonar campanas a intervalos regulares para marcar las horas, principalmente para recordar a los monjes cuándo rezar. Podrías decir que fueron los primeros usuarios de alarmas, aunque mucho más serenos que nosotros a las 6 de la mañana. Uno de los avances más significativos llegó en el siglo XIV con la invención del escape de áncora, un ingenioso mecanismo que permitía liberar la energía acumulada de forma controlada y regular. Gracias a él, fue posible construir relojes más pequeños,
más fiables, y eventualmente añadirles esferas y manecillas. Ya no bastaba con oír la hora. Ahora también podíamos verla. A partir de entonces, el ritmo de la innovación comenzó a acelerarse. En el siglo XVII, el reloj de péndulo hizo su aparición gracias al brillante científico holandés Christian Huygens. Estos relojes eran tan precisos que solo se desviaban 1 minuto por día. Una mejora colosal frente a diseños anteriores que podían fallar por horas. Si el tiempo era un caballo salvaje, el péndulo fue la silla de montar que nos permitió cabalgarlo con más confianza. La necesidad de una medición aún más exacta se volvió crítica durante la era de la exploración. Los navegantes necesitaban conocer su longitud en el mar, y eso requería saber con precisión la hora en un punto fijo, como Greenwich. Entra en escena John Harrison, un carpintero inglés que dedicó décadas a perfeccionar los cronómetros marinos. Relojes ultraprecisos, capaces de soportar los vaivenes de un barco sin perder el ritmo. Su cuarto modelo, el H4, revolucionó la navegación y le valió, aunque tarde, su lugar en la historia, además de unas cuantas miradas de desdén de quienes seguían confiando en las estrellas y el instinto. Con el siglo XX llegó la era del cuarzo. Los osciladores de cristal de cuarzo, desarrollados en los años 20, revolucionaron la forma de medir el tiempo. Cuando se les aplica una corriente eléctrica, los cristales de cuarzo vibran a una frecuencia muy estable. Esas vibraciones se usan para mantener la hora con una precisión nunca vista. De repente, los relojes y los cronómetros podían ser portátiles, asequibles y tan exactos que podíamos hacer que los trenes funcionaran a tiempo, o al menos quedarnos sin excusas cuando no lo hacían. Pero incluso el cuarzo tiene sus límites. Si quieres saber la hora más precisa del planeta, tienes que irte a lo atómico. Los relojes atómicos, desarrollados en los años 50, miden el tiempo usando las vibraciones naturales de los átomos, normalmente cesio o rubidio. Un átomo de cesio, por ejemplo, oscila exactamente 9.192.637.770 veces por segundo. Ese número no es solo un dato curioso. Es la definición oficial de un segundo, según el Sistema Internacional de Unidades. Estos relojes son tan precisos que si los dejas funcionando durante 100 millones de años, se desviarán menos de un segundo, lo cual es genial, si tienes tanta paciencia para esperar a que se te enfríe el té. Hoy, los relojes atómicos sincronizan desde los satélites del GPS hasta servidores de Internet, sistemas de telecomunicación y transacciones bancarias. Sin ellos, tu mapa en el móvil no funcionaría. Las operaciones financieras serían un caos y medio mundo llegaría tarde a sus videollamadas. El tiempo, que antaño se medía con agua goteando o sombras alargadas, ahora depende de átomos que vibran como diminutos metrónomos en laboratorios sellados de alta tecnología. Y aún así, por precisa que sea nuestra tecnología, el tiempo sigue sintiéndose profundamente personal. Podemos dividirlo en horas, minutos y segundos. Podemos verlo deslizarse por pantallas digitales. Pero por más que lo fragmentemos, cada uno de nosotros lo vive de forma distinta. Entonces, ¿por qué empezamos a medirlo? Algunos dicen que fue para organizar la oración. Otros, para sembrar, para comerciar, para marcar las estaciones. Pero quizá, solo quizá, fue porque los seres humanos, por encima de nuestra fascinación por las historias y las estrellas, encontramos consuelo en el ritmo. El compás constante del tiempo
por escurridizo que sea, da forma a nuestros días. Es orden en medio del caos. Un tic, un tac, un susurro diminuto del universo que dice: estás aquí. Ahora, durante la mayor parte de la historia, el tiempo era un asunto local. Comenzaba con el canto de un gallo, terminaba con las estrellas y serpenteaba a lo largo del día bajo el mandato de campanas, aves o la luz del sol, hasta que llegó Isaac Newton, un hombre que no solo quería describir el mundo, sino fijarlo, encuadrarlo, medirlo con reglas invisibles. Y eso incluía, por supuesto, el tiempo. Newton, físico inglés del siglo XVII, célebre por su historia con una manzana y sus rizos dramáticos, nos ofreció un modelo del universo que dominaría la ciencia durante más de 2 siglos. En su visión, el espacio y el tiempo eran como un enorme escenario invisible donde se desarrollaba la obra del cosmos. Los actores, planetas, manzanas, cañones y más tarde bicicletas, se movían sobre ese escenario, pero el escenario mismo permanecía inmutable. El tiempo, según Newton, era absoluto. Avanzaba a un ritmo constante, igual para todos, en todas partes, por siempre. Esta noción de tiempo absoluto fue esencial para la física de Newton. En sus propias palabras, el tiempo absoluto, verdadero y matemático, fluye por sí mismo, de forma uniforme, sin relación con nada externo. En otras palabras, el tiempo era como un río, siempre fluyendo, sin importar si alguien lo observa, lo mide o flota en él con una canoa. Y tenía sentido. Deja caer un objeto hoy o mañana, aquí o en otra ciudad, y las ecuaciones de Newton podían decirte exactamente dónde estaría en cada momento, asumiendo que tengas café y un buen dominio del cálculo. El tiempo era el fondo constante sobre el que se representaban el movimiento, la fuerza y la gravedad. Y gracias a esa visión, los científicos pudieron describir el mundo físico con gran precisión. Desde el péndulo de un reloj hasta la órbita de un planeta, todo encajaba en un marco matemático claro. Pero esta idea asumía algo bastante grande: que el tiempo existía como una entidad en sí misma, independiente de los acontecimientos que ocurren dentro de él. No todos estaban de acuerdo. El filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz, rival intelectual de Newton y coinventor del cálculo, no aceptaba la idea del tiempo absoluto. Para Leibniz, el tiempo no era una sustancia, sino una manera de ordenar los eventos. Sin sucesos, decía, no hay tiempo. El tiempo no es algo por sí solo, sino una relación entre cosas que cambian. Imagina un reloj en un universo vacío, marcando la hora en silencio y oscuridad. Para Newton, ese reloj sigue midiendo tiempo. Para Leibniz, es solo un adorno inútil. Sin cambios, sin eventos, el tiempo no tiene sentido. Newton no cedió. Insistía en que el tiempo era real y que fluía, independientemente de lo que ocurriera en él. Y, seamos justos, esa idea sí se parece mucho a la sensación de esperar a que hierva el agua. Las ideas de Newton se convirtieron en la base de lo que hoy llamamos mecánica clásica. Y durante siglos, esta funcionó a la perfección. Los relojes se volvieron más precisos, la navegación se volvió más segura, la ingeniería avanzó a pasos agigantados, y los trenes, al menos en teoría, comenzaron a llegar a tiempo. Pero como ocurre con las mejores teorías, eventualmente empezó a mostrar grietas. En el siglo XIX, los científicos que estudiaban la luz y el electromagnetismo empezaron a observar cosas extrañas. Los experimentos sugerían que la velocidad de la luz era siempre la misma, sin importar qué tan rápido te movieras. Eso
no tenía sentido en el universo de Newton. Si conduces un coche rápido, deberías acercarte un poco más a la luz, ¿verdad? Pero no. La luz siempre se alejaba a la misma velocidad. Este misterio se mantuvo durante un tiempo, hasta que un joven empleado de oficina de patentes en Suiza decidió replantear por completo el universo: Albert Einstein. Pero su entrada merece su propio capítulo. Por ahora, basta con decir que tomaría la noción de tiempo absoluto de Newton. Le daría un saludo respetuoso. Y luego la pondría patas arriba. Aún así, la idea del tiempo de Newton dejó una huella profunda en la ciencia y en la cultura. Todavía hablamos del tiempo como algo que podemos desperdiciar, ahorrar o gastar. Nuestras jornadas laborales, los timbres escolares y hasta los microondas, todo funciona bajo la creencia de que el tiempo avanza igual para todos. Y, en muchas situaciones cotidianas, esa suposición aún funciona perfectamente. Cuando horneas un pastel, esperas el autobús o tratas de recordar cuándo llega tu pedido en línea, el tiempo de Newton sigue siendo útil. Solo cuando empezamos a hablar de velocidades extremas, gravedad intensa o escalas diminutas, es que su visión empieza a tambalearse. Así que, dentro de la gran historia del tiempo, Newton nos ofreció un sólido capítulo intermedio. Una visión de un universo mecánico, predecible, que funcionaba, como no podría ser de otro modo, como un reloj. Nos dio orden, una manera de confiar en el tiempo. Y aunque fuese momentáneamente, la ilusión de que lo entendíamos. Si Newton imaginaba el tiempo como un río interminable que fluía de forma uniforme para todos, Einstein llegó para decirnos: en realidad, es más como una especie de cama elástica flexible. No es una cita literal, pero está sorprendentemente cerca. A principios del siglo XX, Einstein revolucionó nuestra comprensión del tiempo con un conjunto de ideas tan radicales que alteraron por completo la estructura de la realidad. Las llamó relatividad y llegaron en dos partes: la relatividad especial y, más adelante, la relatividad general. Ambas tenían mucho que decir sobre el tiempo, y nada de ello era precisamente intuitivo. Comencemos con la relatividad especial. Publicada en 1905, cuando Einstein tenía solo 26 años y trabajaba en la oficina de patentes suiza. Una de sus ideas clave es que las leyes de la física, incluida la velocidad de la luz, son iguales para todos los observadores, sin importar su velocidad. Y eso representa un gran problema para el tiempo de Newton. En el mundo de Newton, dos personas moviéndose a velocidades distintas coincidirán siempre en qué ocurre cuándo. Pero en el mundo de Einstein, eso no es necesariamente cierto. Eventos que parecen simultáneos para una persona pueden no serlo para otra, que se mueve a diferente velocidad. Y esto nos lleva a una de las consecuencias más extrañas de la relatividad especial: la dilatación temporal. En pocas palabras, cuanto más rápido te mueves, más lento pasa el tiempo para ti, en relación con alguien que está quieto. Si te subieras a una nave espacial y viajaras a velocidades cercanas a la de la luz, tu reloj avanzaría más despacio que el de la Tierra. Envejecerías más lentamente. Tu pelo tardaría más en crecer. Y te perderías varias temporadas de tu serie favorita. Esto no es ciencia ficción. Ha sido observado. Un experimento famoso consistió en volar relojes atómicos alrededor del mundo en aviones. Al compararlos con relojes idénticos que permanecieron en tierra, los relojes en vuelo habían registrado menos tiempo.
No lo suficiente como para notarlo sin instrumentos, pero sí lo suficiente como para demostrar que el tiempo realmente se desacelera con la velocidad. Y luego está la famosa paradoja de los gemelos. Imagina dos gemelos idénticos. Uno se sube a una nave espacial y viaja a gran velocidad por la galaxia. El otro se queda en casa, cuida del gato y espera. Cuando el viajero regresa, será más joven que su hermano. No por haber usado una buena crema antiedad, sino porque su tiempo literalmente pasó más despacio. La paradoja no es un error, sino una característica de la relatividad. Una característica que desconcierta, pero es real. Pero no solo la velocidad distorsiona el tiempo. En 1915, Einstein amplió su teoría y creó algo aún más profundo: la relatividad general. Esta teoría abordaba la gravedad y reveló que la gravedad también deforma el tiempo. Según la relatividad general, la gravedad no es una fuerza, sino la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa. Cuanto más masivo es un objeto, más se curva el espacio-tiempo a su alrededor. Es como poner una bola de bolos sobre un colchón blando. Y si el tiempo estuviera pintado sobre ese colchón, también se estiraría y deformaría. Esto significa que el tiempo avanza más lentamente en campos gravitacionales intensos. Si te paras junto a algo extremadamente masivo, como un agujero negro, o la maleta de tu amigo, antes de un viaje, el tiempo pasará más lento para ti que para alguien que esté más alejado. Y sí, esto también se ha medido en la Tierra. Un experimento colocó dos relojes atómicos ultraprecisos a diferentes altitudes, uno en la base de una montaña y otro en la cima. El reloj más bajo, más cerca del centro gravitacional de la Tierra, avanzaba ligeramente más lento. De hecho, incluso una diferencia de apenas unos centímetros en altura puede generar una variación medible en el tiempo. Así que, técnicamente, tu cabeza está envejeciendo más rápido que tus pies. Este fenómeno, llamado dilatación temporal gravitacional, tiene consecuencias reales. Los satélites GPS orbitan la Tierra y experimentan ambas formas de distorsión temporal. Van rápido, lo que desacelera su tiempo, y están más alejados del campo gravitacional de la Tierra, lo que lo acelera. Para que los mapas de tu teléfono funcionen correctamente, los relojes de estos satélites deben corregirse constantemente para compensar estas distorsiones. Si no se hiciera, tu ubicación podría desviarse varios kilómetros, en cuestión de minutos. Así que, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión del tiempo? Einstein nos mostró que el tiempo no es un río absoluto y universal. Es más bien una tela elástica, tejida junto con el espacio. Puede estirarse, encogerse, doblarse y retorcerse, dependiendo de la velocidad y la gravedad. Y eso significa que tu tiempo, la velocidad a la que experimentas el universo, depende de dónde estás y de cómo te mueves. Es una idea profundamente extraña, pero también extrañamente hermosa. El tiempo ya no es igual para todos. Es personal, relacional, un poco como tu gusto por el té. Entonces, ¿qué implicaciones tiene todo esto para nuestra visión del tiempo? Einstein nos ha enseñado que el tiempo no es el río que Newton imaginó, sino algo más parecido a una delicada tela elástica tejida con el espacio. Puede estirarse, encogerse, doblarse y retorcerse según la velocidad y la gravedad. Tu tiempo, eso que vives y sientes, depende de dónde estás y cómo te mueves. Una idea extraña, sí, pero también asombrosamente bella. Y aunque la mayoría de nosotros
no viajamos a velocidades relativistas ni orbitamos cerca de un agujero negro. La relatividad sigue moldeando nuestra vida diaria. Los satélites GPS deben corregir sus relojes por los efectos combinados de la velocidad y la gravedad. Y sin esas correcciones, tu ubicación en el móvil se desfasaría en kilómetros en apenas minutos. Así que, aunque el tiempo parezca algo inmutable, en realidad se comporta de manera sutil, oculta detrás del flujo aparente de los días. Pero podríamos pensar, ¿es ese todo el misterio? No exactamente. Porque aunque la física es profunda, la psicología del tiempo es igual de fascinante. Volviendo a nuestra experiencia cotidiana, el tiempo sigue siendo una vivencia personal. Los psicólogos hablan del tiempo hacia adelante y del tiempo hacia atrás. Y hemos visto que lo que se percibe en el momento puede invertirse al recordar. Un fin de semana de aventuras puede sentirse fugaz mientras lo vives. Pero al recordarlo, parecerá extenso y lleno de matices. Recordar es añadir puntos destacados en la cinta del tiempo. Y esos puntos hacen que parezca más denso y, por tanto, más largo. Por eso, al crecer, nuestra rutina recurrente nos hace ver los años pasar volando. Menos estrenos, menos primeros momentos. Una vida que se convierte en autopista más que en sendero descubridor. En cambio, cuando algo nos emociona, asusta o fascina, el tiempo se vuelve intenso. El cerebro registra más detalles por segundo, y al traer ese recuerdo de nuevo, parece que duró más. Como cuando caes por primera vez en una montaña rusa. En el momento no reaccionamos mejor, pero luego recordamos cada giro, cada exhalación, como si hubiera durado una eternidad. Es magia mental, un truco del cerebro para acompañar emociones profundas. Y no olvidemos la atención. Cuando nos absorbe algo, una melodía, una frase, un paisaje, el tiempo parece disolverse. No desaparecemos de este mundo, pero dejamos de contar los segundos. Es como entrar en una burbuja, donde ya no se mide el tiempo. Ese estado es usualmente llamado flow o mindfulness, y muchos lo experimentan como una forma de liberación. Incluso extremos, como meditaciones profundas o emociones muy intensas, llevan a las personas a describir que el tiempo se distorsiona, se acelera, se fragmenta o directamente desaparece. Neurológicamente, eso ocurre cuando se apagan ciertas redes cerebrales, por ejemplo, la red en modo predeterminado, y nuestra identidad se diluye junto con el sentido del tiempo. Los niños, por su parte, viven el tiempo de otra manera. 5 minutos pueden ser eternos porque su mente aún no está atrapada en la medición. Para ellos, el tiempo es fluido y lleno de promesas. Solo al aprender a leer el reloj, pierden esa magia y se adaptan a nuestro tiempo regulado. Incluso la anticipación juega un papel clave. Esperar las vacaciones suele hacer que el tiempo se arrastre, pero recibir buenas noticias hace que se acelere mientras imaginamos el futuro. Nosotros, como humanos, experimentamos el tiempo no solo hacia adelante, sino también en nuestra mente, hacia atrás y hacia lo que esperamos. Y aquí llegamos a una de las preguntas más alucinantes que ha lanzado más novelas de ciencia ficción que cualquier otra. ¿Podemos viajar en el tiempo? Pues bien, técnicamente, la física no lo prohíbe del todo. Viajar hacia el futuro ya se hace, aunque diminutivamente, todos los días. Gracias a la dilatación temporal, un astronauta en la Estación Espacial Internacional vuelve unos microsegundos más jóvenes que sus contrapartes en Tierra. Microscopios temporales, sí, pero reales. ¿Y hacia atrás? General Relativity sugiere que en condiciones extremas, agujeros de gusano o curvas cerradas en el espacio-tiempo,
podríamos regresar al pasado. Aunque suene a fantasía, la teoría lo permite. Pero construir un agujero de gusano, estabilizarlo y navegar por él, requeriría materia exótica y energías inimaginablemente grandes. Si, por un momento, llegásemos a construirlo, nos enfrentaríamos a paradojas como la del abuelo. ¿Y si matas a tu abuelo antes de que tenga a tus padres? ¿Cómo puedes haber existido para hacerlo? La ciencia ha imaginado varias salvaguardas. Una versión sugiere que el universo se ajusta para evitar la paradoja. Otra habla del universo ramificado. Al cambiar el pasado, crearías una línea de tiempo nueva, pero no borrarías la que habías dejado atrás. Y también está la idea de que es simplemente imposible viajar al pasado. En la práctica, todo ello sigue estando en el terreno de la especulación. Tal vez demasiado especulativo para terminar en un taller de bricolaje. Y claro, alguien podría decir, si fuera posible, ¿por qué no hay turistas del tiempo? La famosa pregunta, ¿dónde están los viajeros del futuro? Quizá porque solo se puede ir al pasado después de inventar la primera máquina del tiempo, o porque los viajeros son extremadamente discretos, o, más probablemente, porque no se puede viajar hacia atrás. Punto. Quizá no sea tan mala idea, después de todo. No tener acceso al pasado puede ser lo que da valor a los recuerdos y a la vida. Pero antes de despedirnos de este viaje por el tiempo, exploremos un poco más. Porque cuanto más se observa al tiempo, más se ramifica, más se multiplica, más se convierte en un espejo de la vida misma. Empecemos por mirar más allá de nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado si los animales perciben el tiempo como lo hacemos nosotros? La ciencia aún no lo tiene del todo claro, pero las pistas son tan curiosas como reveladoras. Perros que esperan la llegada de sus dueños a la misma hora cada día. Aves migratorias que emprenden viajes continentales con una precisión casi astronómica. Hormigas que regulan sus tareas en ciclos consistentes. Se sabe que muchas especies poseen ritmos circadianos tan afinados que pueden detectar mínimas variaciones en la duración de la luz solar. Algunos estudios incluso sugieren que ciertos animales, como los elefantes y los cuervos, podrían tener algún sentido rudimentario del pasado, y quizás una noción limitada de futuro. Pero el tiempo animal no se mide en horas, sino en sensaciones. En luz, calor, alimento, peligro. Ciclos más que relojes. Ritmos más que segundos. Y en cierto modo, tal vez ese sea el tiempo más puro, vivido desde el cuerpo, no desde el calendario. Volviendo a nosotros, existe una forma de tiempo profundamente humana, el tiempo del recuerdo. ¿Dónde están tus días pasados? No los vemos, no podemos tocarlos, pero al cerrar los ojos, regresan. El cerebro no guarda el tiempo como una línea recta. Guarda emociones, fragmentos sensoriales, imágenes que emergen al menor disparador. Y cuanto más rica es una experiencia, más firmemente queda anclada. Por eso, algunos momentos nos marcan durante décadas, y otros, aún recientes, se desvanecen como niebla al sol. La memoria no mide minutos, mide intensidad, y el tiempo también vive en otro rincón silencioso, el sueño. Dormir no es solo descansar, es reorganizar el tiempo dentro de ti. Mientras sueñas, tu cerebro reordena eventos, limpia conexiones, procesa emociones y ensaya situaciones. Durante la fase REM, donde ocurren la mayoría de los sueños, el sentido del tiempo se diluye completamente. Puedes vivir años en una noche. Revivir un momento de infancia en medio de un paisaje que nunca existió. El sueño es tiempo libre, tiempo sin leyes, tiempo sin destino.
Y sin embargo, es esencial para que el tiempo de vigilia tenga sentido. También están los rituales. Pequeños actos que repetimos día tras día. Preparar una taza de café, leer unas páginas, cerrar la ventana justo antes de dormir. No siempre lo notamos, pero estos rituales dan estructura a nuestro tiempo. Son anclas emocionales, puntos de referencia. En sociedades tradicionales, el tiempo se marcaba con el canto de las aves, con la llegada de las lluvias, con el ciclo de la luna. Hoy usamos relojes digitales, pero seguimos necesitando esos gestos que, aunque breves, nos dicen: este es mi ahora. Incluso en la creatividad, el tiempo tiene un papel peculiar. Las grandes ideas rara vez surgen bajo presión. Nacen en la pausa, en el momento sin intención. ¿Cuántos inventos, versos y descubrimientos han brotado durante un paseo, una ducha, una noche de insomnio? La mente, cuando se relaja, permite que el tiempo fluya sin resistencia. Y en ese fluir aparecen conexiones invisibles. Crear también es un acto contra el reloj. Es intentar atrapar algo intangible y plasmarlo antes de que se disuelva. Por eso, muchos artistas describen el proceso creativo como una forma de diálogo con el tiempo. A veces fluye, a veces se detiene, a veces desaparece, y a veces, cuando miras atrás, ni recuerdas cuánto tardaste en crear algo, solo que fue un momento fuera del tiempo. Hasta el lenguaje con el que hablamos del tiempo revela lo profunda que es nuestra relación con él. Decimos perder el tiempo, pero ¿acaso alguna vez fue realmente nuestro? Decimos ganar tiempo, pero ¿dónde lo guardamos? Decimos el tiempo vuela, pero en realidad somos nosotros los que nos movemos a través de él. Quizá el tiempo no sea algo que tengamos, sino algo que atravesamos. Algo que nos da forma, como el agua da forma a una piedra. Y cuando dejamos de luchar contra él, cuando dejamos de intentar atraparlo, sucede algo curioso. El tiempo, por fin, se vuelve amable, se vuelve hogar, y así nos acercamos al final de este pequeño viaje. O quizás a un instante más, en ese mar infinito de instantes que nos rodean. Hemos caminado entre relojes de agua y relojes atómicos. Hemos cruzado la relatividad. Nos hemos perdido en los sueños. Y hasta nos hemos preguntado si el tiempo realmente existe. En el camino, descubrimos que el tiempo no es solo una medida. Es una sensación, una emoción, un reflejo de cómo vivimos. Es la espera antes de una respuesta. El suspiro tras un día largo. El silencio justo antes del sueño. Y ahora estás aquí, un poco más adelante en tu propia línea temporal de lo que estabas cuando comenzamos. ¿Fueron segundos? ¿Minutos? ¿Una hora? ¿O tal vez algo que se estiró o se encogió, como suele hacer el tiempo cuando la mente comienza a suavizarse? Así que déjame preguntarte, una vez más, ¿cómo al principio? ¿Desde dónde estás escuchando? ¿Y qué hora es ahora, en tu pequeño rincón del mundo? Curioso, ¿verdad? Después de todo lo que hemos dicho sobre la flexibilidad, lo relativo, lo ilusorio del tiempo, seguimos buscándolo, anclándonos a él, en ese número brillante en la pantalla, en el susurro de la noche, en la respiración lenta que anuncia descanso. Y si algo de lo compartido aquí te ha traído paz, te ha hecho sonreír, o te ha ayudado a entregarte al sueño, me alegra haberte acompañado, porque el tiempo puede ser escurridizo, caprichoso, incluso una completa ilusión. Pero ahora mismo, en este momento, solo estás tú, esta voz, y el lento ritmo del descanso. Duerme bien, viajero o viajera del tiempo, donde sea y cuando sea que estés.